Queridos amigos, hermanos, estamos una vez más de vuelta a este maravilloso estudio del libro de Daniel. Sin más preámbulos, vámonos directamente al trono de la gracia para pedir asistencia. Oremos. Padre nuestro, te agradecemos, Señor, porque nos das la oportunidad de abrir la palabra y para esto no somos suficientes. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo tome el control del tema, de nuestras palabras, de nuestro entendimiento y sobre todo de nuestras acciones. Danos mucha sabiduría, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el día de hoy vamos a continuar lo que comenzamos ayer. Hoy vamos a continuar el tema maravilloso o tremendo tema sobre la abominación desoladora. Jesucristo dijo en Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea, ¿qué dice? Entienda. Mateo capítulo 24 y el versículo 15, el que lea, entienda. Hasta el día de ayer vimos que hay un sistema que se llama de la recapitulación, que consiste en que un profeta o un escritor dice algo y eso mismo que acaba de decir lo va a decir en otro capítulo, pero con otras palabras o con otros símbolos, como en este caso de Daniel. La profecía básica y central del libro de Daniel es Daniel 2, donde está el sueño del rey Nabucodonosor. Ese sueño tiene 7 etapas: la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro, la piedra los pies en parte de barro y de hierro, la piedra que golpea los pies y el monte que llena toda la tierra. Este mismo sueño lo tuvo Daniel a manera de visión, pero con otros símbolos, pero son las mismas 7 etapas. Y en este caso lo que vio fueron bestias. Donde el león, estudiamos ayer, corresponde a la cabeza de oro, el oso es la misma plata, el leopardo es el bronce, la bestia es el hierro, el cuerno pequeño es el barro, pero que representa la piedra y que representa el monte. Veamos los significados que estudiamos hasta ayer. En el primer renglón tenemos a Babilonia, en el segundo renglón Medo-Persia, en el tercero Grecia, en el cuarto Roma, en el quinto el papado, y qué será el sexto y el séptimo. Recordemos lo que dice el libro de Daniel capítulo 7 versículo 9. Mientras yo miraba ¿qué? Mientras yo miraba, dice Daniel, lo que el cuerno pequeño estaba haciendo en la tierra, fueron puestos tronos y un anciano de muchos días se sentó. El tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. O sea, ¿qué es lo que ocurre en el tiempo del cuerno pequeño? Ocurre el juicio, el inicio del juicio. De ese juicio donde también se dice que la bestia es muerta. Miraron hasta que mataron la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado. Entonces estamos viendo que la bestia de donde salió el cuerno pequeño muere. ¿Y eso cuándo se cumple? La bestia, la cuarta bestia de la tierra, desaparece del escenario mundial cuando Odoacro depuso el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augusto. Fue el último emperador en Occidente que gobernó sobre la tierra. De modo que la bestia alcanza su muerte en ese tiempo. Ahora, ¿qué reino surge de Roma después de que caen los emperadores romanos? El único reino y diferente a los demás reinos es el papado. Y el papado dominaría el mundo por 1260 años, lo estudiamos ayer, y es el periodo que va entre el año 538 hasta 1798. Jesucristo dijo, póngale mucho cuidado a la abominación desoladora. ¿Qué es lo que el cuerno pequeño hace? Primero, habla palabras contra el Altísimo. Por ejemplo, se dio títulos a sí mismo tales como Santo Padre, su santidad, vicario de Cristo, sumo pontífice, cabeza de la iglesia. Cuando todos estos son títulos que pertenecen solamente a Dios. Jesucristo mismo nos dice que al único que podemos llamar Padre es a Dios. Y el único santo Padre es Dios, su santidad es Dios. El vicario de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo, Él es el representante. Jesucristo es el sumo pontífice, la palabra pontífice quiere decir hacedor de puentes. Cristo fue el único que construyó un puente entre la tierra y el cielo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia y no un hombre. Bueno, la segunda cosa que hace el cuerno pequeño es que quebranta a los santos del Altísimo.
Y esto se cumple con la terrible Inquisición de casi 600 años, que fue desde el año 1250 hasta el año de 1834. Y dice en San Juan 16:2, hablando de la Inquisición, viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. La tercera cosa que hace el cuerno pequeño o este rey diferente a los demás es que cambia la ley de nuestro Dios. ¿Qué pasa con la ley de Dios? ¿Cuál es el problema con la ley de Dios? La palabra ley en el idioma arameo se dice dad, y se refiere a los 10 mandamientos, a los decretos dados por Dios según Daniel capítulo 6, el versículo 5. Y nosotros sabemos que esa ley, según Éxodo 31:18, no fue escrita por Moisés, ni fue escrita por los rabinos, ni por los padres de la iglesia, ni por los ancianos. Esa ley fue escrita por el mismo dedo de Dios. ¿Por qué creen ustedes que Dios se tomó el trabajo del mismo escribir sobre tablas de piedra en 2 ocasiones diferentes esos mismos 10 mandamientos? ¿Por qué creen? Dice la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 3. Nadie os engañe de ninguna manera. Hablando de la venida de Cristo, dice, porque Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de la perdición. Cristo no vendrá a la tierra sin que antes venga la apostasía. Ahora, y dice en 2 Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción, ¿cuál misterio? El misterio de la iniquidad. Esa palabra iniquidad es una palabra clave. Dice el versículo 8, y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Aquí, hermanos, hay profundo mensaje, tremendo conocimiento. Está hablando de un inicuo. Ese es el anticristo en los últimos días, porque dice que Cristo no vendrá sin que antes venga el inicuo. ¿Quién es el inicuo? Para que podamos entender quién es el inicuo, que no es un solo individuo, sino que es todo un sistema. La palabra inicuo es la palabra griega anomos. ¿Y qué significa la palabra anomos? A quiere decir sin. Y la palabra nomos quiere decir ley. Entonces, ¿quién es el inicuo? En su traducción, el idioma original de la Biblia, el anomos, en el griego, anomos quiere decir el que es sin la ley. El que es sin la ley. De modo, hermanos, que este personaje, el inicuo, primero que todo, se opone a Dios. Segundo lugar, se levanta contra todo lo que se llama Dios. O tercero es que él se levanta contra todo lo que sea objeto de culto a Dios, como lo dice 2 Tesalonicenses 2:4. De modo que aquí lo que estamos encontrando es un conflicto entre el inicuo y Dios mismo. Y una de las grandes obras abominables, desoladoras que hiciera el inicuo es que atacó la ley de Dios, pero noten específicamente qué parte de la ley de Dios. Dice claro en el versículo 4 que él se levanta contra lo que sea objeto de culto a Dios. Repítanlo conmigo. Objeto de culto a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Si él va a atacar la ley, va a atacar específicamente los mandamientos que tengan que ver con el culto a Dios. Ustedes se han preguntado cuáles son los mandamientos que tienen que ver con el culto a Dios. Déjenme compartirles, hermanos. Antes de yo conocer este tremendo mensaje, yo fui una persona que me preparé y estudié el catecismo en mi tiempo, el catecismo del Padre Astete, y lo estudié a la perfección, me lo aprendí todo. Y yo tenía mi Biblia, una Biblia rojita de Nácar y Colunga, que fue la Biblia que se publicó de una manera tremenda en Colombia, en mis tiempos en Colombia, con la visita del Papa Pablo VI. De modo que como yo era un católico bien fervoroso, de hueso morado, no colorado, morado, yo tenía en mi mano derecha el catecismo del Padre Astete y en mi mano izquierda la Biblia, la Santa Biblia Católica de Astete, no, de Nácar y Colunga.
Tenía la Biblia de Nácar y Colunga y tenía el Catecismo del Padre Astete. Y yo dije, a mí no me van a meter gato por liebre, dicen los colombianos, a mí no me van a meter cuentos, no me van a meter mentiras. Y lo que yo diga tiene que coincidir mi Biblia de Nácar y Colunga con mi Catecismo del Padre Astete. Y un día entonces me tomé a la tarea, al trabajo, de ir comparando Biblia católica con el Catecismo del Padre Astete. Entonces, leí el primer mandamiento. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y entonces voy a mi catecismo y ¿qué leo en el catecismo? Amar a Dios sobre todas las cosas. Pues son las mismas palabras, no hay diferencia. Es lo mismo. Amar a Dios sobre todas las cosas es lo mismo que decir no tener otro Dios fuera que de Dios mismo. Es lo mismo. Y dije, bueno, vamos bien. Entonces ahora leo el segundo mandamiento de la ley de Dios en la Biblia de Nácar y Colunga, o puede ser en la de Félix Torres Amat. ¿Y qué es lo que leo allí? No te harás imágenes. Yo lo resumo porque no va a caber en ese cuadrito. No te harás imágenes, ni te postrarás delante de esas imágenes. No te arrodilles delante de las imágenes. Y cuando yo voy al Catecismo del Padre Astete, resulta que ese mandamiento no existe. Dije yo, ¿y esto aquí qué pasó? ¿Dónde anda ese mandamiento? Yo no sabía que el segundo mandamiento, según la Biblia católica, en Éxodo 24 al 6, prohíbe hacerse esculturas, estatuas o imágenes, y más aún, prohíbe arrodillarse, postrarse delante de las imágenes. Y para mi sorpresa, ese mandamiento no aparece en el catecismo. Y yo me quedé preocupado. Dijo, no, pero vamos a seguir leyendo. Y entonces voy al tercer mandamiento en mi Biblia de Nácar y Colunga, Éxodo 27, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y cuando voy a mi catecismo, ese es el segundo. ¿Nota la diferencia ya? En la Biblia es el tercero, pero en el catecismo es el segundo. Ya sabemos por qué. Porque uno de los mandamientos fue quitado. Y el segundo mandamiento, según el Padre Astete, es no jurar su santo nombre en vano. Lo mismo que dice la Biblia. Y ahora me voy al cuarto mandamiento de la Biblia católica de Nácar y Colunga, y créame que casi me voy de para atrás. Porque allí claramente dice, acuérdate del sábado para santificarlo. El séptimo día de la semana, el sábado. ¿Y por qué razón? Porque en ese día Dios creó los cielos, la tierra y el mar y todo lo que en ellos existe. Y Dios dice, no me trabajes ese día, ni tú, ni tu hijo, ni el amigo que tengas dentro de tu casa, ni los empleados tuyos. Y si tienes un caballo, ponlo a descansar. Él no quiere que nosotros trabajemos en sábado, porque ese sábado lo vamos a dedicar para recordar a Dios como creador del cielo y la tierra. Y cuando yo miro en el catecismo, ese es el número 3, pero allá no dice sábado. Allá dice santificar las fiestas. ¿Cuál es la diferencia? Las fiestas son muchas. La fiesta de la Virgen de la Concepción, de la Virgen Inmaculada, la fiesta de San José, la fiesta de San Benito, la fiesta de todos los santos, el día de todos los santos, el día, en fin. Pero la Biblia solamente dice, acuérdate del sábado. Acuérdate del sábado. Entonces yo ya estaba preocupado. El segundo mandamiento no existe. Y el cuarto lo cambiaron totalmente, eliminaron la palabra sábado y ahora se convirtió, fue el domingo y las otras fiestas de guardar. ¿Qué está pasando aquí? Me di cuenta que ese mandamiento fue eliminado y entonces ahora miro el quinto mandamiento en la Biblia católica de Nácar y Colunga. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el cuarto, no el quinto, es el cuarto en el catecismo. Y sigo leyendo el sexto, según la Biblia, Éxodo 20:13, no matar. Ese es el quinto en el catecismo, no matarás. El séptimo, según Éxodo 20:14, es no cometer adulterio. Ese es el sexto del catecismo, no fornicar, que es lo mismo que adulterar. No fornicar. Y el octavo mandamiento dice, no robarás. Ese es el número 7, no es el 8, es el 7 del catecismo, no hurtar. Y cuando llegamos al noveno mandamiento en la Biblia de Nácar y Colunga, o de Félix Torres Amat, o de la Biblia de la Nueva Jerusalén, que de paso es la mejor versión en español, dice, no mentir. Éxodo 20:16, el número 9, pero ese es el número 8 en el catecismo.
Ahora yo estoy en un problema. Ahora llego al 10º mandamiento en la Biblia y en el catecismo apenas llego al número 9. Dice el número 10 en la Biblia: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni codiciarás los bienes de tu prójimo. Pero en el catecismo tenemos número 9, no desear la mujer del prójimo, y número 10, no codiciar los bienes ajenos. Dije yo, aleluya, amén. Ahí están los 10 mandamientos. No, momentito. ¿Qué fue lo que pasó acá? En la Biblia es el 10, pero en el catecismo es el 9 y el 10. O sea, ¿qué fue lo que hicieron? La primera parte del 10º mandamiento se convirtió en el número 9. Y la última parte del mandamiento se convirtió en el número 10. Aquí hay una mente inteligente. Aquí hay una mente detrás de todo esto. Entonces ahora la pregunta básica que nos vamos a hacer. Dice la Biblia que el cuerno pequeño, este personaje que hemos dicho que es el papado, que gobernó el mundo por 1260 años, dice que el cuerno pequeño cambia la ley de Dios. ¿Y si lo hizo? Claro que sí. Y específicamente 2 mandamientos de la ley de Dios fueron cambiados. ¿Por qué esos 2? A ver, ¿cuáles fueron los 2 mandamientos? El segundo, que prohíbe hacerse imágenes y postrarse delante de las imágenes. Y el cuarto mandamiento, que dice: acuérdate del sábado para santificarlo. A ver, para que pensemos, ¿por qué esos 2 mandamientos fueron cambiados? ¿Por qué no cambiaron el mandamiento que dice no matarás? O el mandamiento que dice no robarás o no cometerás adulterio. ¿Por qué tienen que cambiar el segundo, que prohíbe venerar imágenes? Y el cuarto, que ordena adorar a Dios por ser el creador de los cielos y de la tierra, y por eso descansamos en sábado. ¿Por qué esos 2 mandamientos? La respuesta es sencilla. Porque en 2 de Tesalonicenses 2:4, hablando del inicuo, del anticristo, del que se levanta contra la ley de Dios, allá dice en 2 Tesalonicenses 2:4 que este personaje que se sienta en el templo de Dios, que se hace pasar por Dios, él se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios. Y ahora, ojo, subrayenlo bien. Se opone a todo lo que sea objeto de culto a Dios. El segundo mandamiento, ¿de qué es? De culto a Dios. No se puede hacerle culto, veneración a otros seres, sino solo a Dios. Y el cuarto, ordena rendirle adoración a Dios, porque Él es el creador de los cielos y de la tierra y del mar. Y por eso se descansa el sábado. La gente que guarda el sábado no lo guarda para salvarse por el sábado. El sábado no puede salvar a nadie. El sábado no murió en la cruz por mí. Pero el sábado es un mandamiento donde se reconoce a Dios como el creador de los cielos y la tierra. Amigos, hermanos, hoy en día, ¿el mundo reconoce que Dios es el creador? No. Hoy creen en la evolución, hoy creen en la gran explosión. Por eso, si hay un mandamiento que tiene mucha actualidad, es el del sábado. Por eso, toda persona que diciendo ser cristiana pisotea el sábado y dice que Cristo cambió la ley, pues qué pena, se está poniendo de parte del inicuo, que es contrario a la ley de Dios y que cambió todo lo que tenía que ver con el culto a Dios. Pero Dios dice en Daniel 7:26 que por estas cosas que ha hecho el cuerno pequeño, este rey tan diferente a los demás, tan grandioso, que dominó el mundo por 1260 años, Dios se va a sentar como juez. Y Dios le va a quitar su dominio para que sea destruido y sea arruinado hasta el fin. Y en esa escena del juicio es cuando aparece Cristo en la nube de los cielos acercándose al Padre. Dice el versículo 13, seguí yo mirando en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía como un hijo del hombre. Jesús es el hijo del hombre. Él se llamó a sí mismo el hijo del hombre. Y llegó hasta el anciano de días y fue llevado ante él. Y le fue dado, ¿qué? Dominio y gloria y reino. Y todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieron. Y su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Entonces, hermanos, ya tenemos las 7 etapas de los reinos que se van a levantar en el mundo. En el primer renglón tenemos a Babilonia en la figura del oro y el león. En el segundo renglón es Medo-Persia, en el tercero está Grecia, en el cuarto está Roma, en el quinto está el papado, que es el cuerno pequeño de Daniel 7 y es el barro de Daniel 2.
En los días del papado, ¿qué es lo que Dios comienza en el cielo? Un juicio. O sea que el juicio corresponde a la piedra. ¿Qué hace la piedra? La piedra es la que golpea todos los reinos de la tierra. ¿Qué hace Dios con el juicio? Golpear todos los reinos de la tierra. Y después de que la piedra desmenuza todos los reinos, en Daniel 2, y cuando todos los reinos son arrebatados por el viento y no queda ni polvo ni ceniza de ellos, ¿en qué se transforma la piedra? En un gran monte que llena toda la tierra. Y ese gran monte es el reino eterno de Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿cuáles son las 7 etapas de la gran profecía de Daniel 12 y Daniel 7? El mundo comienza a ser dominado por Babilonia. Luego se degeneran y son Medo-Persia. Luego pierden más valor y ahora es Grecia. Luego pierden más valor y es Roma y se llega al más devaluado de todos los reinos, que es un reino de barro, de puros hombres, es el papado. Y es el papado, no es Babilonia, no es Medo-Persia, no es Grecia, no es Roma pagana. Es el papado el que se atreve a cambiar la ley de nuestro Dios. ¿Saben? El gran drama de los siglos consiste en que si le creemos a Dios o le creemos a Satanás. Dios al principio, el que creó los cielos y la tierra, dice, si ustedes comen del fruto prohibido, si ustedes desobedecen mis mandatos, morirán. Pero la serpiente le dice a Eva, no, Dios les dijo que se van a morir, mentiras, ustedes no se van a morir. Entonces el gran drama de los siglos consiste en que si le creemos a Dios o le creemos al enemigo. Dios dice, el que pisotea mis mandamientos, el que ignora mi palabra se muere. Pero el enemigo dice, no se mueren, al contrario. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean dioses también. Para el enemigo, la mejor forma de llegar a ser Dios es desafiar a Dios ignorando lo que Dios dice. Dios dice, moriréis en la desobediencia. Y Satanás le aseguró a Eva y a Adán, no moriréis en la desobediencia. Hoy es el mismo mensaje. Si nosotros desobedecemos los mandamientos de nuestro Dios, desobedecemos los mandamientos de culto a Dios como el segundo y el cuarto, moriremos. Pero Satanás dice, no morirán. Ustedes serán como dioses. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 17, no penséis que yo he venido a cambiar la ley o lo que dijeron los profetas. Yo no he venido a cambiar la ley, he venido a cumplirla. Pero Satanás en el día de hoy ha levantado maestros religiosos que dicen, no, Cristo vino y eliminó la ley. Oiga, si la paga del pecado es la muerte y el pecado es infracción de la ley, quiere decir que Cristo murió por las infracciones nuestras a la ley. Entonces, ¿qué? ¿Cristo muere para que yo siga infringiendo la ley? Pecaremos para que la gracia abunde y Pablo dice, ni se les ocurra. A mí me encanta la expresión que usa Pablo. Cuando él dice ni se les ocurra, usa la expresión griega me genoito. Y me genoito significa ni se le ocurra, ni le pase por la mente, ni se lo imagine. ¿Estás loco? ¿Cómo se te ocurre pensar que por la gracia vamos a pisotear la ley, la vamos a ignorar? Dice, me genoito, ni se le suba esa idea a la cabeza. Mis hermanos, Jesucristo, siendo Cordero de Dios, se hizo serpiente. La serpiente es un símbolo de Satanás, pero cuando Cristo toma mis pecados y es colgado en una cruz, Jesucristo es la serpiente que Moisés levantó en el desierto en una vara. Jesucristo se hizo pecado por culpa de nosotros. Morir en desobediencia es lo que Jesucristo hizo, murió en nuestras desobediencias. Murió por nuestras desobediencias, aunque Él fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Allá no dice que nos redimió de la maldita ley. Ahí no dice maldita ley. Ahí dice maldición de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la ley, cuando nos ve a nosotros infringiendo los mandamientos, nos maldice. Entonces Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo se hizo maldito para que nosotros lleguemos a ser benditos. Por eso,
En Apocalipsis capítulo 14, versículo 11, cuando se habla de los santos, ¿qué dice? Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Los que hacen milagros? No. ¿Quiénes son los santos? Los santos, según Apocalipsis 14, 11, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Por qué no dice guarda los mandamientos de Dios o tiene la fe de Jesús? ¿Cuál es la diferencia entre decir guardar los mandamientos y tener la fe de Jesús y decir guardar los mandamientos de Dios o tener la fe en Jesús? ¿Cuál es la diferencia entre la I y la O? ¿Que la I es más flaquita y la O es más gordita? Claro que no. La I significa que las dos cosas van juntas. Si dijera O, quiere decir que una de las dos vale. O sea, o tú guardas la ley, eres uno de los santos. Así no tengas la fe de Jesús. Ahí están los judíos. O tú tienes la fe de Jesús, pero no guardas los mandamientos. Así están los cristianos que dicen que solo gracia y que no hay que obedecer la ley. Hermanos, claramente la Biblia dice, aquí está la paciencia de los santos. Esa palabra paciencia es una de mis palabras favoritas del Nuevo Testamento. La palabra paciencia es la palabra griega hipomoné. Y hipomoné quiere decir constancia, resistencia en medio de la oposición y de la adversidad. O sea, si leyéramos el significado de la palabra paciencia, de acuerdo a lo que significa, diría así. Aquí está la resistencia, la constancia en medio de la adversidad de los santos, que ellos en medio de los problemas, las dificultades, la oposición, guardan los mandamientos de Dios y mantienen, no cualquier fe, mantienen la fe de Jesús. Hermanos, cuando Cristo venga a la tierra solamente habrá dos grupos de personas en la tierra. Dos tipos de creyentes. Hoy existen miles de iglesias y no importa cómo se llama la iglesia, al fin y al cabo la iglesia no salva a nadie. Pero un día se acabarán todos los nombres de las iglesias y solamente habrá dos grupos. Estará el grupo de los que guardan los mandamientos de Dios y estará el grupo de los que no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, como dice Romanos 8:7. ¿Cuáles son los dos grupos? Los espirituales, los que guardan los mandamientos de Dios, los santos, y los que están en la carne, como dice Romanos 8:7, los que están en la carne, no en el espíritu. Los que están en la carne, ojo, son los que no se sujetan a la ley de Dios. No se sujetan a la ley de Dios. Entonces, cuando alguien te dice, no, ya no hay que obedecer la ley, eso era el antiguo pacto, Cristo eliminó la ley, ojo, te están diciendo, no te sujetes a la ley. Y los que no se sujetan a la ley de Dios en Romanos 8 son los carnales, los que no son guiados por el Espíritu. Y si la gente que no es guiada por el Espíritu quisiera guardar la ley de Dios, ¿qué dice allá? No pueden, aunque quisieran, no pueden. El Señor le dijo en su tiempo a los ancianos de Israel, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. ¿Por qué creen ustedes que hoy en día se guarda el domingo? Porque la tradición católica así lo enseña. Dicen, bueno, Jesucristo resucitó en domingo, los judíos celebraban la Pascua un domingo, pues ¿por qué no celebramos todos los domingos en lugar de celebrar uno solo? De modo que el argumento es, guardamos el domingo, que era el día del sol, y convenía en aquel tiempo cambiar el sábado por el domingo en el siglo III, IV, V, porque los que se estaban convirtiendo del paganismo guardaban el domingo. Ellos adoraban al dios sol, y el sol en inglés se dice Sunday, el día del sol. Y hoy en día se guarda el domingo solo por la tradición de los padres de la iglesia. Pero Jesucristo, ¿qué le dijo a la gente de su tiempo? Habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y yo les tengo una pequeña sorpresa. La palabra tradición en el idioma griego se dice paradosis. Paradosis. Y si ustedes ven a la izquierda de su pantalla, están todos los valores de la letra en el alfabeto griego. Usted métase a Google, métase al internet y busque el alfabeto griego. Valores numéricos del alfabeto griego y van a salir todos estos valores. Y la palabra tradición, pueden buscar su origen en griego, de tradición, es la palabra paradosis. Y cuando a la palabra paradosis le ponemos todos los valores numéricos y sumamos, nos da 666. Jesucristo dijo, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra ¿qué? Tradición, o sea, por vuestra paradosis,
o sea, por el 626. Entonces, el 666, ¿con qué tiene que ver? ¿Con un microchip? No. ¿Con Jabot Kamai? Sí que menos. ¿Con barra de códigos? No. La marca de la bestia tiene que ver con la invalidación de los mandamientos de Dios solamente por seguir tradiciones humanas. Si ustedes se van a Apocalipsis 13, que es donde se habla de la marca de la bestia, tómense el trabajo de leerse todo el capítulo y de subrayar todas las veces que se menciona la palabra adoración. Y vamos a darnos cuenta que la marca de la bestia tiene que ver es con un asunto de adoración. Jesús dice en Mateo 15:7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de puros labios me honra, de puro bla bla bla. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y luego dice, en vano me honran. ¿De qué sirve que vayamos a una iglesia si estamos enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, estamos venerando imágenes, estamos observando el domingo, estamos pisoteando el sábado? Ahí dice, no, es que el domingo resucitó Jesús. Así, entonces escuchen lo siguiente. Dígame, ¿en cuántos días hizo Dios los cielos y la tierra? ¿En 6 o en 7? En 7. Si usted lee en Génesis 2, 1 al 3, allá dice que Dios acabó su obra el día séptimo. El día séptimo. A ver, de los 7 días de la semana, ¿en qué día creó al hombre? El sexto día. Dios crea al hombre un sexto día y el séptimo día Dios descansa con el hombre. Muy bien. ¿Qué día murió Cristo por el hombre? Un sexto día. ¿Y qué hizo el sábado? Descansó también. Cristo logró una nueva creación en la cruz y el séptimo día, el sábado, reposó de la obra que había hecho. Mis hermanos, dice el Señor, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El gran conflicto final será un asunto de adoración. Por tanto, dice Jesús, cuando ustedes vean en el lugar santo, sea en la iglesia, la abominación desoladora, o sea, ese ídolo detestable que pusieron dentro de la iglesia. ¿Cuáles son las abominaciones o los ídolos detestables que pusieron en la iglesia? Las imágenes dentro de las iglesias. Y el violar el sábado, cambiarlo por el domingo, eso es una abominación desoladora. ¿Por qué desoladora? ¿Por qué detestable? Porque esto va a causar mucha muerte, mucha perdición. Más que lo que el coronavirus ha hecho. El pecado va a matar más gente, serán como la arena del mar. Por eso el Señor dice, cuando ustedes vean que semejante abominación se comete dentro de mi casa, dentro de mi iglesia, violando mis mandamientos, los que estén en Judea, huyan a los montes. Y por eso hoy el Señor nos dice en Apocalipsis 18:4, si tú te estás dando cuenta que a ti te están enseñando a violar los mandamientos de Dios, el Señor dice, salid de donde estás. Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. El cuerno pequeño cambia la ley que Dios escribiera con su propio dedo, como dice Daniel 7:25. Decir que Cristo cambió la ley es decir que Cristo es el cuerno pequeño. ¿Y Cristo acaso es el cuerno pequeño? ¿Cristo persiguió a los santos del Altísimo? ¿Cristo habló palabras contra el Altísimo? No. El que se atreva a decir que Cristo es el cuerno pequeño está cometiendo un pecado casi, vamos a decir que imperdonable. ¿Por qué? Cuando a Cristo se le atribuye la obra de Satanás es una blasfemia. Un día Jesucristo, cuando estaba echando demonios de la gente, los fariseos al darse cuenta decían, este saca demonios por el poder de los demonios. O sea, la obra del Espíritu Santo, porque el que hacía los milagros era el Espíritu Santo. Están acusando a Cristo de hacer ese milagro por el poder de Satanás. Y cuando a Cristo se le atribuye el poder de Satanás, mire lo que el Señor dice. Los fariseos dijeron, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Y Jesucristo dijo, si yo por el Espíritu de Dios echo afuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Por tanto os digo, Mateo 12:31, todo pecado y toda blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Jesús dijo, ni se les ocurra pensar
No piensen, no se imaginen que yo he venido para abrogar la ley de los profetas. ¿Cómo yo voy a venir a cambiar lo que yo mismo escribí con mi dedo? ¿Quiere decir que yo me equivoqué? ¿Quiere decir que yo le puse unas leyes a los judíos que no fueron capaces de cumplirlas? Entonces ahora llegaron los cristianos y como son los consentidos, le voy a quitar las cargas de 2 mandamientos y ahora obedezcan lo que quieran. ¿Qué van a decir los judíos en el juicio final? Dios nos cargó la mano a nosotros y a los cristianos los liberó de esas cargas. No es un Dios justo. Por eso Cristo dice, yo no he venido a abrogar la ley o los profetas. Yo no he venido para abrogar, sino he venido para cumplir. Cuando Cristo venga, vuelvo y les digo, habrá 2 grupos de personas en esta tierra. Los que guardan los mandamientos de Dios, como dice Apocalipsis 14:12, y los que no se sujetan a la ley de Dios. ¿En cuál de los 2 grupos estaremos? El Señor te hace una invitación en esta hora y te dice, venid a mí y aprendan de mí. Dice en Filipenses 2:5-8, haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y se humilló a sí mismo, tomando la forma de siervo, y hallando la condición de siervo se hizo obediente. Es increíble que la gente enseñe que por hacerse obediente Cristo llega a la muerte de cruz y ahora a mí me libera de obedecer. Eso es una alcahuetería, eso es libertinaje, eso no es gracia, eso es gracia barata, es una desgracia. Que Cristo tenga que morir por las violaciones a la ley y después de que muere por violar la ley, diga a los cristianos, ok, esta ley nadie la puede cumplir, tranquilos, quedan liberados de la ley. Solamente amen a Dios, ámense unos a otros y ámense a sí mismos. Eso es una contradicción muy grande. Está enseñando que Dios se equivocó. Está dándole la razón al diablo, que el diablo pone cargas terribles. No se pierdan el tema de mañana. ¡Wow! El tema de mañana y pasado mañana será inolvidable. Yo quiero preguntar en esta hora, ¿cuántos de los que estamos aquí queremos decirle al Señor, Señor, ayúdame a guardar tus mandamientos y a tener la fe de Jesús? No cualquier fe, la fe de Jesús. Más que fe en Jesús, ayúdame a tener la fe de Jesús. ¿Cuántos aquí quisiéramos levantando nuestra mano decir, Señor, estoy dispuesto a guardar tus mandamientos, incluyendo aquel que prohíbe venerar las imágenes, incluyendo aquel que ordena descansar en sábado, no para salvarnos por eso, sino para reconocer, y más hoy en día, reconocer que Dios sí es el creador de los cielos y la tierra, sí nos creó, no venimos por evolución. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre, porque nos permitiste estudiar tu palabra. Espíritu Santo, da en nuestros corazones entendimiento y sobre todo esa disposición de hacer tu voluntad. Gracias, Padre, por toda la bendición. Derrama tu bendición sobre todo tu pueblo, todos aquellos que ahora hacemos pacto contigo, esa bendición que dice que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Así, mis amigos, hermanos, nos vemos en el día de mañana para continuar estudiando el tema número 3 de Libres del Engaño. Hasta mañana.